En el documento de reformas al Código de la Democracia se plantea modificar el artículo 120 para que la elección de las autoridades sea en listas cerradas y bloqueadas. Los electores marcarían la casilla de la lista de la organización política o alianza de su preferencia. Además, el Tribunal Contencioso Electoral presentó 230 artículos para ser reformados, mientras que el CNE 11, que modifican por lo menos el 75% de los artículos del Código. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a tratar el Código de la Democracia que está intentando ser reformado contrarreloj, pues todos sabemos que hay un candado que impide que una reforma en materia electoral pueda causar efectos si es que no se realiza por lo menos un año antes del próximo evento electoral. De manera que el plazo teórico que tiene este proyecto de ley hasta su promulgación es febrero del próximo año. Los asambleístas están trabajando ya en el informe para segundo debate de esta reforma que ha tenido pretensiones importantes de modificación, pero que aparentemente no va a ocurrir así. La reforma sería más bien un tanto epidérmica con algunos puntos claves que los vamos a desarrollar ahora mismo. Está con nosotros el doctor Arturo Cabrera, él es presidente del Tribunal Contencioso Electoral y uno de los coautores de la propuesta de un buen número de artículos a reformar en el Código de la Democracia. Doctor Cabrera, bienvenido a Notimundo, muy buenas tardes. Buenas noches, para mí siempre es un privilegio poder estar en este medio. Gracias por su tiempo. ¿Qué criterio le merece el ánimo de los asambleístas por entrar a hacer una reforma concienzuda, por decirlo de alguna manera, en materia electoral? Ha sido un camino largo el que hemos desarrollado desde que la función electoral se propuso plantear un grupo de reformas para corregir las omisiones, las contradicciones y los vacíos del Código de la Democracia. Estamos absolutamente conscientes que un proceso de reforma electoral no debería tener una temporalidad tan exigente como la que estamos viviendo. Pero desafortunadamente la idea de que el candado constitucional impide realizar un proceso de reformas va a estar permanentemente presente, porque en el Ecuador las elecciones se hacen cada 2 años. Así es. Y los periodos electorales se declaran aproximadamente un año antes de cada día de elección. Entonces, siempre los tiempos pueden resultar estrechos, a menos que todos los involucrados en un proceso eleccionario pongamos nuestra cuota de responsabilidad para discutirlas con el tiempo, con los consensos, con la amplitud y la responsabilidad que se requiere. Ahora, en la Asamblea Nacional, esta reforma a la ley electoral no representaría más bien un cálculo político y ese sería el origen de las decisiones que se tomen. Los procesos electorales siempre dejan lecciones, buenas y malas. Del proceso último tenemos que sacar como lección positiva y negativa a la vez, que las fechas de abismo previstas en la Constitución no pueden quedar sin cumplirse. En este proceso de marzo pasó y desafortunadamente afectó muchísimo en la posesión de autoridades. Hay que tomar en cuenta también que el número de candidatos y de organizaciones políticas que propusieron candidatos fue enorme. Sí, y precisamente por eso, desde la función electoral diseñamos desde la especialidad de cada uno de los órganos, del Consejo Nacional Electoral en temas administrativos, operativos, y nosotros como encargados del procedimiento contencioso electoral, elaboramos un proyecto de reformas consensuado, porque nosotros conocimos las propuestas de ellos y ellos conocieron las nuestras. En el caso del tribunal, la propuesta fue aprobada de forma unánime por los 5 jueces y quiere la implementación de un título completo sobre el procedimiento contencioso electoral. Es inadmisible. El Código de la Democracia no tiene una sola norma, un solo artículo que hable de procedimiento. Y esa es una deficiencia atroz. La justicia electoral en el Ecuador no cumple los mandatos constitucionales. Perdone, doctor, que me interrumpa, pero eso no se puede de alguna manera ayudar vía reglamentación. De pronto sí, pero hay temas que son imposibles hacerlos vía reglamento. Por ejemplo, la nueva clasificación de infracciones y la nueva dosimetría
de las sanciones para aplicarlas a esas infracciones. Eso no puede Tiene necesariamente que tener jerarquía de ley. De los 242 artículos realmente que presentó el Tribunal Contencioso Electoral, creemos que lo que pretende hacerse es abrir una especie de paraguas para que en ejercicio de la potestad reglamentaria el tribunal pueda arreglar todo aquello que hace relación al procedimiento para la solicitud, la práctica y la contrastación de la prueba. Y a lo mejor la instauración de las nuevas audiencias que nosotros creemos que son indispensables, conjuntamente con dos diligencias que son fundamentales en todo proceso electoral, que es la verificación de votos y la verificación de firmas, que hasta ahora no tienen normas de procedimiento y son imprescindibles corregirlas. Hablemos de lo que hasta el momento ha trabajado la Asamblea Nacional, de todas estas propuestas conjuntas que han hecho tanto el Tribunal Contencioso Electoral como el Consejo Nacional Electoral, el proyecto que ya reposaba en manos de la Asamblea y los aportes que seguramente hicieron los legisladores. Bueno, fuentes de proyectos de reformas han habido muchas, no solo desde la función electoral del Consejo y del Tribunal, sino también de una mesa de acuerdo nacional que fue planteada por el Gobierno Nacional, más las iniciativas de varios sectores y organizaciones sociales, así como de la propia legislatura por parte de los señores legisladores. Creo que ya en el tapete, cuando fueron tratadas y analizadas con mayor profundidad, las organizaciones políticas se han ido dando cuenta de la inconveniencia o no, o la incomodidad que les pueden producir determinadas normas de control ya viéndose a puertas de un proceso de elecciones. Pero ¿cuáles a su criterio son las normas más importantes que están siendo tomadas en cuenta en el informe para segundo debate y que eventualmente pueden convertirse en ley? Las que se señaló al inicio de esta entrevista, que son primero las relativas al voto en plancha. Volvemos al voto en plancha. Que creo que va a tener efectos muy positivos en los niveles de representación en paridad. Yo creo que eso, más allá de la aceptación o no de las propuestas hechas por los grupos de mujeres que pretenden encabezar las listas pluripersonales en un porcentaje equivalente al 50%. ¿Eso va a pasar o no? Creo que hay resistencias. Creo que hay resistencias de carácter político que harían relación a la celebración de alianzas y a la definición de candidaturas internas en determinados sectores. Las elecciones se hacen buscando personas, buscando ciudadanos que tengan reales posibilidades de llegar a los escaños. Y creo que esa es una de las dificultades que se plantean. Hablemos del tema de la paridad electoral cuando hablamos del género. Por ejemplo, las mujeres, es válida, es justa esta lucha de las mujeres por llegar a tener una mayor participación. Y sin embargo, esta no debería tener, doctor, su base en los méritos, es decir, en que sea una persona que tenga la capacidad de estar en esa posición más que únicamente por su condición de mujer, pese a que esto signifique, como le dije con anterioridad, la lucha de las mujeres. En esencia, el gobierno de los mejores es totalmente contrario a las acciones positivas. Yo considero que los méritos de aquellas personas, hombres o mujeres que quieren ostentar una representación, se deben al reflejo de su acción política en la comunidad. Con una persona conocida hacíamos una reflexión hace unos días. ¿Qué pasa con el tema de la representación femenina en aquellas organizaciones políticas que no trabajan o que no tienen representación aquí en Quito? Si usted se lanza para asambleísta con el debido respeto a su condición de periodista y vive en la provincia de Manabí, usted tiene que venir a radicarse aquí en Quito para ejercer sus funciones de legisladora. Eso implica dejar lejos la familia, los guaguas, las escuelas y las responsabilidades de la casa. No todas a lo mejor están dispuestas a hacerlo, a pesar de que sean absolutamente capaces, conscientes y que tengan representación política. Creo que esa es una reflexión a la que me invitó este amigo conocido hace unos días, que debe ser considerada. Pero no solamente es eso, no solamente es la posibilidad de que puedan o no trasladarse o cambiar, digamos, su vida por acceder a ciertas posiciones políticas, sino que no debería ser considerado como una obligación
que haya determinada cantidad de mujeres, porque hay que llenar los puestos, digamos, de mujeres, o sea, para que hayan faldas en determinados cargos. No es la respuesta. Totalmente de acuerdo, pero partamos de un principio. Todo, hombres y mujeres, pasan por la decisión personal de aceptar una candidatura. El tema está en que a nivel de América, al menos en ese nivel continental, las normas ecuatorianas sobre paridad, alternabilidad y secuencialidad han resultado positivas en la historia democrática del Ecuador. Hace más de 20 años superamos los porcentajes inequitativos y llegamos a la paridad. ¿Dónde están los inconvenientes en cuanto a la obligatoriedad del voto? Que si ahora, por ejemplo, se acogiera la propuesta de encabezar el 50% de las listas de carácter pluripersonal, podría hacer que en algunas organizaciones políticas prime el criterio de discriminar las jurisdicciones ganadoras. Usted se pertenece a una organización política nacional, pero sabe que existen jurisdicciones en las que su organización no va a ganar. No va a ganar porque no tiene representación. Entonces, si quieren meterse al perverso juego de la exclusión, pueden decir, ya correcto, 50% de las listas. En esas encabezamos mujeres. Ahí encabezan mujeres. O sea, todo es cuestión de la visión que cada organización, cada dirigente y cada militante quiera darle a la concepción de la participación política. Estamos dialogando con el doctor Arturo Cabrera, el expresidente del Tribunal Contencioso Electoral, sobre el proyecto de reforma al Código de la Democracia. Doctor Cabrera, respecto del método, ¿qué es lo que usted ha podido auscultar en la mesa correspondiente de la legislatura? ¿Pasará para segundo debate? Obviamente comprenderán ustedes que no voy a dar nombres, pero he hablado con algunos representantes de organizaciones políticas, porque la presencia del tribunal en la legislatura ha sido permanente en este tratamiento de la reforma. Algunos de ellos me han hecho caer en cuenta la dificultad que enfrentan al pretender cambiar el método. Toda organización política que busque el ejercicio del poder a nivel nacional busca hacerlo con mayorías y sin tropiezos. El ejercicio del cambio del método, con los datos que existen disponibles en la propia página web del Consejo Nacional Electoral, refleja cuáles son los posibles resultados que podrían darse analizando los 4 últimos procesos electorales. Y desde luego, claro, en teoría, la representación con mayores niveles de distribución entre las organizaciones políticas suena bien, pero el ejercicio del poder con una asamblea o un cuerpo legislativo fragmentado produce problemas como los que ha vivido la República recientemente. Esto quiere decir que se mantendría el método de adjudicación de escaños Webster para la asamblea. Sí, de lo que hemos conversado, aparentemente se va a mantener el método que está vigente. Ahora, en materia de contencioso electoral, ¿qué es lo que a su criterio es imprescindible y no está formando parte de este informe? Quisiera contarle como experiencia lo siguiente. Cualquier persona en este país puede presentar una denuncia por una infracción ante el Tribunal Contencioso Electoral, infracciones de aquellas electorales. Aun cuando no sea sujeto político. Es que los ciudadanos que crean que sientan afectados sus derechos de participación pueden presentar una denuncia, pueden hacerlo. En determinados casos, esa posibilidad de denunciar está restringida a los sujetos políticos y a los candidatos. Pero supongamos que cualquiera de los sujetos políticos presente una denuncia. Puede llegar para presentar la denuncia con todas las pruebas dándose el tiempo suficiente para recabarlas. Las infracciones electorales prescriben en 2 años según la ley actual. Cuando me presenta a mí la denuncia y se sortea al juez sustanciador, ese juez tiene la obligación de darle trámite. La califica si está completa y señala día de la audiencia. Y le mando a citar. Usted es citado y yo le digo va a tener la audiencia el 12 de diciembre. De aquí a 15 días. El día de la audiencia, ese día, el denunciante llega con la carpeta de documentación y pruebas que él ha obtenido. Y me las entrega en su primera intervención en la audiencia. Yo las reviso y se las paso a usted para que revise en un tiempo máximo de 5 a 10 minutos. Y de inmediato tiene que contestarme. Entonces, esos procesos de solicitud práctica,
valoración y contrastación de la prueba resultan ineficientes en las garantías del debido proceso que establece la Constitución. Pueden inducirle al error al juez inclusive. Es que todas no las partes deben estar en condiciones de actuar lo que legítimamente creen que les asiste. Pero una prueba así practicada realmente resulta atentatoria contra un proceso. Esto no se está normando. No, aparentemente no. Nosotros propusimos todo un título que establecía el procedimiento contencioso electoral, especialmente lo de la prueba. Quiero hacerles notar que en el Ecuador el Código General de Procesos, que se aplica a todas las materias, lo hace con excepción de la materia constitucional y la electoral. Entonces es imprescindible. El tribunal ha venido funcionando a través de un reglamento que reproduce las fallas del código, los vacíos, las normas sin sanción, las sanciones, las sanciones sin procedimiento, las normas satélites que están fuera del código. ¿Qué pasa con el control del gasto electoral, que a los ecuatorianos nos preocupa, por supuesto, pero no necesariamente a las organizaciones políticas? En el control del gasto electoral hay que ser conscientes de cuáles son las realidades de cada organización política. También hay buenos ejemplos ahí. Si ustedes hacen la reflexión en la provincia de Pichincha, del último proceso electoral, un prefecto, 8 alcaldes, listas de concejales urbanas y rurales y juntas parroquiales. Las organizaciones pueden designar un responsable del manejo económico de cada dignidad. En Pichincha, 70. Pero también pueden encontrarse una sola persona que se haga cargo de las 70 candidaturas. Eso a la larga es un verdadero caos, porque las organizaciones políticas, que en el Ecuador son 287, muchas de ellas se forman en torno a la necesidad de impulsar la candidatura de determinada persona. Si esa persona no es favorecida con el voto popular el día de las elecciones, esa organización política y su control del gasto electoral propio no se vuelven a ver. Se desintegran ese día. El responsable del manejo económico no le vuelve a ver al candidato. Doctor, con relación a los cambios que se prevén en precampañas y donaciones, que esto es importante para evitar que sucedan actos de corrupción, obviamente, porque eso es favores que luego deben ser pagados. ¿Qué se debe hacer? ¿Va a haber algún cambio sustancial con respecto a esto? Creo que ahí es importante señalar. He escuchado algunos criterios de que no existe esa infracción, y eso es alejado a la verdad. El artículo 275 del Código de la Democracia establece como infracción la realización de actos de precampaña o de campaña anticipada. Lo que sí hace falta definir, porque lo hace el reglamento del Consejo Nacional Electoral sobre gasto y control de la propaganda, que se editó en el año 2016. Ahí se define cuáles son los actos de campaña y de precampaña. Hace falta darles jerarquía de ley, pero también hace falta explicarles a las personas, a la colectividad, lo siguiente: una persona puede dedicarse desde ahora a empapelar una ciudad, una jurisdicción cualquiera, diciendo que él es la opción que necesita esa ciudad, esa parroquia o esa provincia. Puede vender las bondades de la participación y de la capacidad de toma de decisiones de esa persona. Pero si él no se inscribe como candidato, todo ese esfuerzo, todo ese gasto, toda esa inversión no ha servido de nada, ni puede ser juzgada de nada, porque eso no constituye una infracción. Así es. Y hay que determinar con absoluta claridad cuál es la temporalidad de la precampaña. Nosotros como tribunal, claro, obviamente esperamos la definición que quieran poner los señores legisladores en el código, pero esa determinación de la temporalidad debe ser clara y de manera general. Eso no está claro en este momento. No existe este momento. No existe. No se dice desde cuándo es la precampaña. Desde ahora, que falta más de un año para el día de la elección, un día de la elección que todavía no está definido. Debe ser considerada desde la fecha de la convocatoria hasta el día inmediato anterior al inicio de la campaña. Son esos 45, 60, 70 días los que tiene que regir la posibilidad de cometer esa infracción. Es un vacío en la ley electoral, entonces. El Código de la Democracia es lleno de buenas intenciones, pero también de vacíos. Lastimosamente, al parecer, los políticos que son los que están en la asamblea para crear las leyes no tienen un mayor interés para que existan normas que precisamente controlen a sus organizaciones políticas. Pero todos ellos llegaron a donde están a través del voto popular. Y seguramente todas esas organizaciones tuvieron conflictos ante el tribunal. Porque mire, en este proceso de reformas,
Cualquiera que sea la temática que se escoja, el método de asignación de escaños, el tamaño de las circunscripciones, si se eliminan o no las juntas intermedias, si se permite la participación y el que se encabece las listas del 50% por parte de las mujeres, si se cambia los temas de gasto electoral, todos esos, todos, absolutamente todos, algún rato llegan a la justicia electoral. Por tanto, los señores y las señoras legisladoras saben los problemas que enfrenta la justicia electoral, que no son solo vacíos de la ley, también pasan por el tema de estructura, de recursos, de infraestructura, de logística. Mire, solo la Secretaría y la Dirección Jurídica del CNE tiene más personal que todo el Tribunal Contencioso Electoral. El CNE tiene 24 delegaciones provinciales, el TCE tiene una sola oficina en Quito. ¿Debería tener más? Deberíamos tener más personal. ¿Por qué? Como jueces tenemos, en época de elecciones, 2 asesores, un secretario relator y un asistente administrativo. Para cada juez. Para cada juez. Pero déjeme hacerle esta comparación. De gasto electoral, desde el 22 de junio que se hizo exigible la presentación de cuentas de campaña, hasta el día jueves, yo tenía aproximadamente 600 causas. El día viernes me anunciaron que van a llegarme de Guayaquil 152 causas, solo del Guayas. Ya me llegaron 60, que acaban de ser sorteadas el día de ayer. Si usted suma todo, son más de 750 causas las que tengo por gasto electoral, que tienen que ser resueltas en 30 días. Y tengo 4 citadores. ¿Cómo hago para citarle a una persona por la infracción de no presentar cuentas de campaña de una organización política, de una parroquia la más lejana del Ecuador? Obligatoriamente ustedes incumplen los plazos. ¿Cómo hago para citarle, para organizar el proceso? 700 causas, para 5 jueces más o menos son 120 causas que nos corresponden a cada juez. ¿A qué tiempo juzgo dentro de los 30 días? Sinceramente, tengo un solo auditorio. Supongamos que los jueces nos ponemos de acuerdo para hacer 5 audiencias diarias, con 2 horas de duración cada una cada juez. Avanzo a hacer 5 nomás. ¿Eso qué significa? Que yo puedo avanzar a atender 150 causas al mes, trabajando todos los días en labores de juzgamiento con audiencias diarias. Insuficiente personal. No llego ni al cupo de un juez. Entonces, realmente sí necesitamos que la apreciación sobre la función electoral y sobre la justicia electoral sea diferenciada. No es de aquí del Ecuador el problema. La justicia electoral ha pasado por esos problemas en el mundo entero. Pero no puede ser posible que mientras el proceso electoral en el Consejo Nacional Electoral, guardando las distancias operativas que tiene, así es, el presupuesto del próximo proceso electoral, incluyendo todo, llegue a 222 millones de dólares, y el del Tribunal Contencioso Electoral sea de 3,5 millones. No podemos trabajar así. Ahí tienen ustedes, amigos oyentes, algunos de los inconvenientes que enfrenta la justicia electoral a propósito de este intento por reformar el Código de la Democracia. No necesariamente se atenderán todas las falencias, todos los vacíos que tiene en materia electoral esta ley, pero vamos a estar a la expectativa de lo que finalmente los legisladores pasen como informe para segundo debate. Lo más importante, sin lugar a dudas, será el cambio de modalidad en el voto, que ya no se podrá hacer entre listas, sino se volverá al voto en plancha. Doctor Cabrera, muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Siempre estaré a la orden. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Los invitamos a seguir en vivo nuestros noticieros en FM Mundo Live, en la web de www.fmmundo.com.